Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a ver hoy de la materia Análisis de Información y Estudios Métricos de la Información para el séptimo nivel de la carrera de Bibliotecología, Documentación y Archivo. Justamente el tema 2, Evaluación mediante indicadores, la clase número 3, Presencia de indicadores métricos en bases de datos. En los contenidos vamos a estar analizando las características de los indicadores métricos en BibLat, bibliografía latinoamericana, en revistas de investigación científica y social. En clases anteriores se estudiaron algunas cuestiones sobre las métricas en la investigación y también estuvimos revisando a BibLat como compiladora de la bibliografía latinoamericana justamente en la investigación científica y social, tal como lo dice el contenido de la clase de hoy día, puesto que BibLat le hace métricas a aquellas revistas que aparecen indizadas en la base de datos clases y en la base de datos periódica. Ambas bases de datos reconocidas por los modelos de evaluación externa del Consejo de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior, que es el encargado de la evaluación de las universidades y justamente del punto de investigación donde somos evaluados los docentes, los investigadores y justamente también todos los trabajos que se envíen a partir de la titulación, que como ustedes conocen, lo realizan los estudiantes ya egresados, ¿verdad? Pero justamente con un docente o dos docentes que los están acompañando en las funciones de autor y coautor respectivamente. Entonces, BibLat, vamos a verla en la clase de hoy. Vamos a estar caracterizando los indicadores métricos que BibLat utiliza para realizarle, dicho sea de paso, las métricas, ¿verdad?, a las publicaciones que aparecen en esas bases de datos de clase y periódica. Este es la interfaz. Ustedes recordarán que en clases anteriores también la estuvimos revisando, puesto que cuando analizamos las bases de datos que se consideraban a efectos de la evaluación por el CASES, no aparece BibLat en el listado, pero es lógico pensar que lo que está en BibLat también puede ser considerado, puesto que BibLat es como el portal, ¿verdad?, que realiza la bibliografía latinoamericana en revistas de investigación científica y social, acogiendo todo lo que ha sido indizado previamente por clase y por periódica. Y clase y periódica son bases de datos multidisciplinares que aparecen en el modelo de evaluación externa del CASES. Esta es la dirección de ingreso a BibLat y vamos a ver que, tal como les estaba explicando, esta BibLat está conformada por estas dos bases de datos. Son bases de datos de alcance latinoamericano y multidisciplinar. En la primera se almacenan y recuperan registros bibliográficos de artículos de revistas que son especializadas en ciencias sociales y humanidades, como es el caso nuestro. Y en la segunda, o sea, en periódica, se van a recoger aquellos artículos de revistas especializadas en ciencia y tecnología. Como ustedes pueden observar, BibLat tiene un amplio espectro de trabajo con estas dos bases de datos. Para la generación de las frecuencias e indicadores bibliométricos, BibLat se basa en una muestra considerando las siguientes características. De ambas bases se consideraron solo el tipo de documento artículo, o sea, solo ellas hacen los estudios métricos, los resultados nada más que de los artículos. Cuentan con registros que datan desde 1970, sin embargo, en los primeros 10 años, los registros, como es lógico, no había mucha práctica en estos trabajos y presentan problemas de normalización de los campos. Por tanto, hay vacíos de información en periodos muy importantes, así también como limitaciones en los datos de los registros. Desde 1980 y en los años siguientes, los registros tienen una mayor consistencia. No obstante, para el caso de algunas revistas y periodos de tiempo se observan también algunas lagunas.
A pesar de estas carencias, se integraron todos los años con el propósito de presentar la mayor información posible. Además, que la información de los años recientes es también paulatinamente actualizada y de forma sistemática se realiza esto. Solo aquellas revistas que no han sido indizadas al menos durante 5 años consecutivos, bueno, no se les realiza este estudio. Y se consideran también solo artículos cuyo autor aparece con su país e institución de afiliación institucional o corporativa. Se descargan los registros de las revistas de difusión y las variables que se utilizan para hacer las métricas es la tipología documental, los autores, la tipología de autoría, autor, coautor, ¿verdad? Título de la revista, volumen, disciplina, entidad editora, país de adscripción de la institución del autor, país de publicación de la revista, o sea, la institución en la que yo trabajo es Universidad Técnica de Manabí. Por tanto, el país de adscripción mío es Ecuador, pero yo puedo enviar una contribución a una revista española. Por tanto, el país de publicación de la revista pudiera ser España, ¿verdad? Temáticas o descriptores, están por los campos del conocimiento y la fecha de publicación. Vamos a ver las frecuencias disponibles en BibLab para estos indicadores bibliométricos. Aquí, por ejemplo, por autor, trabaja con el número de documentos publicados por autor. Yo aquí hice una captura de pantalla. O sea, está analizando 778 documentos, por ejemplo, donde ha participado Villamil Genaro, un autor, y hay 19 en coautoría, donde él ha sido coautor, ¿verdad? Y así sucesivamente va analizando cada uno de los autores que aparecen en las revistas. En 778 documentos él ha sido, en 19 ha trabajado como coautor. Y así hay varias lecturas, ¿no? De varios autores. También hace el análisis del número de documentos publicados por institución. Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, tiene 24, dentro de las revistas 1554, de los autores 27.141, en 35 disciplinas analizadas, y las instituciones coautoras son 2.111 para un total de 52.789 documentos analizados. También el número de documentos publicados por institución según el país de la revista. No es lo mismo el país de adscripción que el país de la revista, que emite la revista, ¿verdad? Entonces aquí igual pueden analizar los datos. Universidad Nacional Autónoma de México, el país de la revista tiene 24 de 1.554 revistas. El análisis de autores 27.141 correspondiente a 35 disciplinas. Las instituciones coautoras son 2.111 para un total de documentos analizados de 52.789. Asimismo, también hace el análisis del número de documentos publicados por institución según la revista de publicación, que no es lo mismo que la adscripción del autor. Ya expliqué que yo estoy adscrita a la Universidad Técnica de Manabí, pero puedo publicar en una revista de la Universidad Complutense de Madrid. Por tanto, el país de adscripción mío sería el caso anterior, Ecuador, y el país de publicación, en el caso que publicara en una revista de la Complutense, sería España, ¿verdad? Entonces vamos a ver en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, país revista 24, revistas 1554, autores 27.141 correspondiente a 35 disciplinas. Las instituciones coautoras son 2.111 y el total de documentos 52.789. Ahora aquí saca también el número de documentos publicados por autor según su institución de adscripción, que fue el caso que anteriormente le expliqué de la institución de publicación. Esto sería lo mismo, pero con la institución de adscripción. También puede determinar el número de documentos publicados por disciplina según la institución.
el número de documentos publicados por país de la institución de afiliación del autor, ¿verdad? Aquí por países, ya no iría por las instituciones, sino por los países donde el autor está afiliado, está adscrito, ¿verdad? Y aquí el número de documentos por institución de afiliación, o sea, dentro del país la institución, ¿verdad? Y las disciplinas. Y aquí estudiaría también el número de documentos por autor según país de institución de afiliación. Aquí sería el número de documentos por disciplina según país de la institución del autor, no del coautor. Aquí, en el análisis de los indicadores métricos por disciplina, realiza estudio del número de documentos publicados por disciplina. Medicina, economía, multidisciplinarias, aquí están todos, ¿verdad? La cantidad de documentos, la institución, el país de revista y la revista. Número de documentos publicados por disciplina y revista. También el número de documentos publicados por disciplina e institución de afiliación del autor. El número de documentos publicados por disciplina y país de la revista. Número de documentos publicados por disciplina y país de la institución de afiliación del autor. Hace también los análisis por revista. Por ejemplo, el número de documentos publicados por revista. El número de documentos publicados por autor y revista. El número de documentos publicados por institución de afiliación del autor en las revistas. El número de artículos publicados por año. El módulo de indicadores proporciona 13 indicadores bibliométricos agrupados de acuerdo con su especificidad en 3 rubros. El rubro de autoría y colaboración entre autores tiene 4 indicadores. De productividad de los autores tiene 2 indicadores. De concentración o dispersión, núcleo básico de revistas y densidad de información tiene 4 indicadores. Y el núcleo de coautoría tiene 3 indicadores. Estos indicadores se enfocan en la obtención de datos objetivos que nos dan cuenta del comportamiento y las regularidades de la producción científica contenida en BibLab. Aquí hay un cálculo, por ejemplo, para hallar el índice de coautoría, el número promedio de autores por artículo. La fórmula matemática es esta que está aquí. Índice de coautoría es igual a la cantidad de autores firmantes entre la cantidad de documentos. El resultado del indicador da cuenta del número promedio de autores por artículo, por revista, país de publicación de la revista o país de la institución de afiliación de los autores, así como la evolución temporal. En la tasa de documentos coautorados, el valor numérico indica la proporción de artículos con autoría múltiple y la fórmula de matemática es esta. Tasa de documentos coautorados es igual a cantidad total de documentos con autoría múltiple entre la cantidad total de documentos, ¿verdad? Y esta tasa brinda información sobre la proporción de artículos con autoría múltiple por título de revista, país de publicación de la revista, país de la institución de afiliación de los autores, así como su evolución temporal. Se interpreta que valores cercanos a 1 muestran mayor cantidad de documentos en coautoría. Esto para cuando vayamos a hacer alguna interpretación, ¿verdad? El grado de colaboración o índice de Subramanian, ¿verdad?, es el valor numérico que indica la proporción de artículos con autoría simple. Y la fórmula matemática es esta: grado de colaboración es igual al total de documentos con autoría múltiple entre el total de documentos escritos por un solo autor sumado con el total de documentos con autoría múltiple, ¿verdad? El valor numérico indica la proporción de documentos escritos en colaboración y los documentos con autoría simple.
indicando el grado de colaboración por título de revista o país de publicación de la revista. Se interpreta que valores cercanos a 0 muestran un fuerte componente de autoría simple, mientras que los cercanos a 1 denotan una fuerte proporción de autoría múltiple, algo que tiene mucha correspondencia con lo anterior. Fíjense que aquí los valores cercanos a 1 muestran mayor cantidad de documentos en coautoría. El índice de colaboración de la WANI tiene una fórmula matemática que es esta, ¿verdad? Índice de colaboración es igual a la sumatoria desde J igual 1 hasta N, donde J sub I por N sub J se divide entre N. N es el total de documentos, J sub I es el número de firmas, o sea, de autores por documentos, y N sub I es igual a la cantidad de documentos, N sub J, perdón, es igual a la cantidad de documentos con autoría múltiple. Este índice de colaboración proporciona el peso promedio del número de autores por documento y el valor numérico representa el promedio de autores por documento. El modelo de elitismo de Price, la fórmula matemática es E igual a la raíz de N, donde E, élite de autores que publican el 50% de los trabajos, entre N, población total de autores. Es uno de los indicadores más importantes, ténganlo en cuenta, para medir la productividad científica de los autores, ya que identifica los autores más productivos por título de revista o país de publicación de la revista. El índice de densidad de documentos de Zacutina y Prejnikova tiene una fórmula matemática que es P igual a R sub N minúscula entre N mayúscula, donde R sub N minúscula es igual a la sumatoria de los artículos y N mayúscula es igual a la sumatoria de títulos de revistas. Es un índice que identifica los títulos con mayor densidad de información y el valor numérico proporciona la cantidad de documentos publicados por revista o país de publicación de la revista al año. Muy importante, al año. El índice de concentración temática o índice de Pratt tiene una formulación matemática de C igual a 2 llave, corchete, paréntesis, n más 1, cierra paréntesis, dividido entre 2, cierra corchete, menos cur, cierra llave, sobre o entre n menos 1. C es igual al índice de concentración de Pratt, n minúscula es igual al número de categorías, y Q es la sumatoria del producto de rango por la frecuencia de una categoría dada, dividido por la cantidad de ítems en todas las categorías. Este índice muestra las revistas de las disciplinas seleccionadas, ordenándolas según su grado de especialización en proporción con todas las categorías existentes por título de revista y basándose en los descriptores de los documentos publicados. El valor numérico representa el nivel de concentración temática basándose en sus descriptores, además de que proporcionan la frecuencia de los descriptores existentes. En la interpretación está en que los valores cercanos a 1 muestran mayor grado de especialización. El modelo de Bradford por revista, este es otro de los que conocemos, la ley de Bradford, ¿verdad? Muy importante. La formulación matemática es P entre P sub 1 entre P sub 2 entre 1 entre N sub 1 entre N sub 2, donde P es igual a la cantidad de títulos por zona y N es un multiplicador o factor de proporcionalidad de títulos por zona. Este indicador mide la concentración o dispersión de la información por revista, identificando 3 zonas de revista. Los títulos de revistas más importantes para la disciplina, que van a estar conformados por los títulos más productivos y especializados, serían las revistas núcleo, la zona núcleo, los grupos de títulos con menor concentración de artículos en la disciplina en una segunda zona
y una tercera que representa el resto de títulos relacionados con la disciplina, además de que muestra la cantidad de títulos y artículos por zona. El modelo de Bradford, en cuanto a productividad institucional, tiene una fórmula matemática que es P entre P sub 1, entre P sub 2, entre 1, entre N sub 1, entre N sub 2. De alguna manera, P es igual a la cantidad de instituciones por zona. N es el multiplicador o factor de proporcionalidad de instituciones por zona. Y es una variante del modelo original de Bradford. Es un indicador que también mide la concentración, dispersión de la información por institución de adscripción del autor, identificando 3 zonas: las instituciones más importantes para la disciplina, conformado por aquellas más productivas y especializadas, zona núcleo; un grupo de instituciones con menor concentración de artículos publicados en la disciplina, segunda zona; y una tercera que es el resto de instituciones que se van a relacionar con la disciplina. La productividad exógena por título de revista es un indicador que se utiliza para medir el grado de internacionalización de las revistas, considerando la proporción de autores cuya institución de afiliación es de una nacionalidad distinta a la de la revista, y proporciona la tasa de productividad exógena por revista y también la frecuencia de nacionalidad de sus autores. En cuanto a la regionalización de la producción institucional, hay un número de artículos publicados por institución de afiliación del autor según país de publicación de la revista. Sería institución de afiliación más país de la institución de afiliación del autor más país de publicación de la revista. Y esto daría un resultado que es la evolución temporal. En cuanto a la coautoría por institución de afiliación del autor, se trata del número de documentos publicados en coautoría de acuerdo con la institución de afiliación del autor, o sea, institución de la afiliación del autor entre la misma institución y otras. Y esto daría la evolución temporal. Con relación a la coautoría según país de institución de la afiliación del autor, se trata del número de documentos publicados en coautoría de acuerdo con el país de institución de afiliación del autor. Eso sería país de la institución de afiliación del autor, es la misma institución y otras. Y se estudiaría la evolución temporal. El fundamento teórico del desarrollo y creación de los indicadores bibliométricos en BibLab surge bajo los estudios métricos de la información y la bibliometría. En la actualidad, el portal ofrece referencias bibliográficas, ya les decía, de los artículos y documentos publicados en más de 3.000 títulos indizados en clase, y en periódica, clase para las ciencias sociales y humanidades, y periódica para la revista de ciencia y tecnología. También el portal ofrece acceso al texto completo de los artículos publicados en revistas de acceso abierto mediante enlaces externos y a través de la colección del acervo digital de Vila. Y también brinda frecuencias e indicadores bibliométricos extraídos de las revistas indizadas en clase, en periódica y también de la colección Cielo, así como de otras fuentes de información. Para los indicadores bibliométricos se consideraron de ambas bases de datos, clase y periódica, el tipo de documento artículo, donde se especificará claramente la información de país e institución de afiliación institucional o corporativa del autor. Además, las revistas deberían ser indizadas al menos durante 5 años consecutivos, es decir, que estas métricas se hacen a partir de que la revista está indizada en esta base de datos durante 5 años consecutivos. Las variables utilizadas en la conformación de los indicadores, ya lo vimos también cuando caracterizamos a BibLab, que son tipología documental, autores, tipología de autoría, título de la revista, volumen de la revista, disciplinas, entidad editora, país de adscripción de la institución del autor,
país de publicación de las revistas, temáticas o descriptores y fechas de publicación. Las frecuencias disponibles en BibLab por autor, por institución, por país de institución de la afiliación del autor, por disciplina y por revista. El producto más relevante del portal, los indicadores bibliométricos que se enfocan en la obtención de datos objetivos que nos dan cuenta del comportamiento y la regularidad de la producción científica contenida en BibLab. Aquí tenemos índice de coautoría, índice de densidad de documentos de Sargutini, Priña y Cova, que ya lo explicamos, la tasa de documentos coautorados, los grados de colaboración del índice de Subramanian, el índice de colaboración, índice de la WANI y el modelo de elitismo de Price. Y por aquí aparece ya este índice que lo mencioné, el de concentración temática o índice de Pratt, el modelo de Bradford por revista, el modelo de Bradford de productividad institucional y la tasa de autoría exógena. Estos son los indicadores bibliométricos que van a estar disponibles en BibLab, ¿verdad? Haciendo el análisis acá de autores, instituciones de afiliación del autor, el país, institución de afiliación del autor, la disciplina y la revista. Antes de ir al resumen, quiero compartir pantalla y mostrarles esa interfaz de indicadores bibliométricos en BibLab. Acá la tenemos, ¿verdad? Y por ejemplo, yo quise estudiar allá rapidito el índice de coautoría, ¿verdad? Yo puedo hallar las tasas, todo esto que vimos, pero yo quiero un análisis solamente del índice de coautoría en mi rama de conocimiento, bibliotecología y ciencias de la información de estas dos revistas. Yo puedo utilizar también aquí estos campos, pero yo solamente quise hacer estas comparaciones entre la revista Ciencias de la Información y la revista Perspectivas en Ciencias da Información, ¿verdad? Y por ejemplo, me muestra estos gráficos. Yo tendría que ver qué cosa es lo que significa el índice de coautoría en los valores próximos, ¿verdad? A 1 o otros valores para hacer el análisis. Aquí tengo los años. O sea, una de ellas es Ciencia de la Información, empieza las métricas a partir del año 2011 y esta, que es la revista Perspectiva en Ciencia de la Información, la empieza a partir del año 2001. Sin embargo, yo puedo comparar estas dos revistas a partir de este año y hasta el año 2020, de acuerdo con la lectura del gráfico. Si me voy a la tabla, ustedes podrán ver aquí las dos revistas, tal como les he mencionado, y ven claramente los valores, cómo se van comportando en estos años, ¿no? Aquí la metodología también les explica que este indicador muestra el número promedio de autores por artículo y la fórmula matemática es esta. O sea, ya nosotros vimos el indicador cuando explicamos la clase. Entonces, si esta es la metodología y yo fuera a hacer una interpretación, ¿verdad? Me dice, este indicador muestra el número promedio de autores por artículo, es lo que está mostrando. Por tanto, aquí en la tabla, el número promedio de autores por artículo en el año 2011 en la revista Ciencias de la Información es de 1.33. En cambio, Perspectiva en Ciencias de la Información tiene 2.51. Si yo voy a comparar ambas revistas en el año 2011, yo puedo decir que el promedio de coautoría de esta revista es mayor, ¿verdad? 2.51 que 1.33. Y así sucesivamente por año yo puedo hacer la comparación. Pero claramente está que los valores en ciencias de la información reflejan un mayor grado de coautoría, ¿verdad? O índice de colaboración, ¿verdad? Aquí está índice de colaboración, que es como se llama, ¿verdad? Indicador, el número promedio de autores por artículo, índice de coautoría o de colaboración, aquí muestra que es muy superior en la revista Perspectiva en Ciencia da Información
comparado con la revista Ciencias de la Información en el periodo de tiempo 2011-2020, ¿verdad? Yo incluso pudiera calcular un promedio y ver la diferencia sumando todos estos valores y dividiéndolo entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo sumaría estos promedios, los dividiría entre 10 y sacaría el índice de esta revista y luego haría lo mismo con esta. Ojo, comparar, si vamos a hallar esto, vamos a hacer este tipo de estudio, comparar que tengan los mismos años. En este caso, esta revista empieza antes, en el 2001, pero lógicamente yo voy a hacer la comparación del 2011 al 2020. Asimismo, ustedes pudieran hacer estudios muy interesantes acá, considerando la base de datos BIBLAC, si es que alguno se interesa por hacer un trabajo de métricas, pudiera tomar como base esta base de datos de bibliografía latinoamericana en ciencias sociales y humanidades, pudieran tomar esa bibliografía y hacer este estudio, por ejemplo, considerando revistas de la profesión. Pudieran estudiar el comportamiento, por decir un tema, de las revistas, pongamos estas dos, en Ciencias de la Información y Perspectiva en Ciencias de la Información y Perspectiva en Ciencias de la Información, en el periodo comprendido 2011-2020, según la base de datos BIBLAC. ¿Ya? Pudiera hacerse ese estudio y ahí estudiarían todos estos, o sea, ya es muy importante, harían una caracterización de la revista y lo que es muy importante es que la metodología ya está acá en BIBLAC. Yo solamente tendría que hacer las comparaciones de índice de coautoría, pero si quiero voy a analizar, por ejemplo, la tasa de documentos coautorados y buscaría esta disciplina, las dos mismas revistas, es Ciencias de la Información y Perspectiva en Ciencias de la Información. Y como ustedes pueden ver, ahí haría el análisis, siempre yéndome a la metodología. ¿Qué indica esto? Bueno, la tasa de documentos coautorados se interpreta como el valor numérico que indica la proporción de artículos con autoría múltiple. Se interpreta que valores cercanos a 1 muestran mayor cantidad de documentos en coautoría, ¿verdad? Entonces, si nos vamos aquí a la tabla, valores cercanos a 1, aquí está, se está reafirmando lo que vimos anteriormente con el índice de coautoría o de colaboración, ¿verdad? Que fue el que vimos anteriormente. Fíjense que aquí los valores están cercanos a 1, 0.92, 0.84, 0.80, 0.68. Aquí, en dependencia del valor más cercano a 1, muestra mayor grado de coautoría o mayor grado de relaciones, como aquí dice. Valores cercanos a 1 muestran mayor cantidad de documentos en coautoría, ¿no? Entonces, justamente me está mostrando, si fuera a ser dentro también de la revista, en los análisis, el año en que se muestra mayor cantidad de documentos en coautoría, justamente el año 2011 en esta revista, y en la revista, porque recuerden, si voy a trabajar comparando las dos, es Ciencias de la Información, pudiera ser el año 2016, que está en un, no, perdón, el año 2020, está en un 0.83, fíjense, pero aún así este año 2020 es inferior al valor que está acá. Y en casi algunos valores que se representan acá son superiores incluso al año más alto donde esta revista muestra documentos en coautoría. O sea, es algo que yo les traigo que me parece bonito, me parece interesante, porque ya los gráficos salen, los datos salen. Tendrían ustedes que redactar un poco de las métricas para que les guste esta parte. Y sería muy bonito porque ya la base de datos pues me muestra los datos. Solamente yo tendría que interpretarlos siempre auxiliándome acá de la metodología.
Les voy a volver a compartir pantalla para ir a las conclusiones de la clase y decirle que como parte de la evaluación de la investigación se utilizan los indicadores métricos. Por ello, es fundamental analizar las métricas en la base de datos que nos lo brindan, como es el caso de BibLab. Esto constituye un referente para que los investigadores se animen a la publicación del resultado de sus investigaciones. Yo los invito a que por favor continúen, los que no han terminado, realizando su trabajo autónomo y como siempre les deseo muchísima salud y que Dios los bendiga.